es algo que él ve muy de cerca y ha analizado muy de cerca y creo yo que también puede interesar. Por eso lo invitamos a la sesión. Muchísimas gracias, Dalton y Tique, por destinar un espacio de tiempo a ver la presentación de estos resultados de Proyecto Integrador, que más allá de ser otra actividad dentro del proceso, la idea es poder compartir con resultados que puedan darles herramientas para análisis y toma de decisiones. Los chicos, los estudiantes, Lisbeth Paredes y Jonathan Mullón, estudiantes de economía, han desarrollado este tema, factores que influyen en la selección de la carrera universitaria. No me voy a adelantar en la metodología, muy interesante, ya lo van a explicar los chicos. Y también han contado con la tutoría y la guía del profesor Donald Sanajibay, que está ahí presente. Entonces, esa es la introducción, sin más que decirles, chicos, ya están listos. Ellos se van a tomar alrededor de unos 10, máximo 15 minutos, y de ahí vendrá la ronda de preguntas, todo lo que ustedes crean concerniente, dudas, retroalimentación, preguntas en general. Entonces, esa va a ser la dinámica y ya pueden empezar, chicos. Ok. Factores que influyen en la selección de la carrera universitaria, presentado por Jonathan Mollón y Lisbeth Paredes, Proyecto Integrador. Saludos cordiales, miembros del jurado. Para la Constitución del año 2008, según el artículo 352, la educación superior es sin fines de lucro, teniendo al Estado como agente regulador. Dentro de las entidades que integran el sistema de educación superior se encuentra la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación, SEACES. Es importante también saber que para el año 2020, el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, NIESE, refleja que existen 286 institutos técnicos y tecnólogos, y 60 universidades y escuelas politécnicas, ambas entre particulares y públicas. Un dato muy importante es que ambas reciben una oferta y demanda de las carreras de corte administrativo. En el Ecuador, cada año 133,000 jóvenes en promedio quieren ingresar a la universidad pública, pero no lo consiguen, mientras que de los que sí lo logran, 23,000 optan por desertar de la carrera universitaria. Es muy importante ver que la selección de carrera universitaria puede verse distorsionada por una información en la cual afectan factores endógenos y exógenos. Esa información distorsionada, a la vez, dentro de los factores se encuentra la edad, ya que cuando llegamos a una etapa de la pubertad donde buscamos una identidad profesional, esta se debe acoplar al mercado laboral, cuando el mercado laboral en realidad no es constante, sino que cambia en función de las necesidades de la sociedad. Por eso es que existe un vínculo entre la sociedad y la nación, porque ambas se necesitan para salir adelante. Como parte de los factores se encuentra la presencia de información sesgada y poco fundamentada que poseen los prospectos de estudiantes. Por eso es importante analizar en los estudiantes de SPOL cuáles son esos factores que intervienen en la distorsión de información. Bueno, para este proyecto se revisó el estudio de Kim con Kyunan en el año 2015, el cual se realizó en China, Singapur y Corea a los estudiantes universitarios. Se realizó una regresión logarítmica para cada país. Los resultados fueron de que como factores muy importantes en la selección de la carrera está que se tenga un buen salario y también que sea fácil la inserción en el mercado laboral. También se realizó un estudio por Zúñiga, Soria y Araya en el 2019 en el país de Chile, en el cual se utilizó un modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Para este estudio se encontró que entre menor sea el ingreso que perciba la familia, se da mayor relevancia a que la universidad se encuentre cerca del hogar. Y también se encontró que las carreras de corte administrativo son las más demandadas por el hecho de que existen más plazas de trabajo.
también se oferta un mejor sueldo y también porque es fácil ingresar al mercado laboral. Como objetivo general tenemos analizar las condiciones de oferta y demanda y las diferencias entre las percepciones de ingreso promedio y datos reales extraídos de la encuesta NEMDU para carreras universitarias en el Ecuador. Como objetivo específico tenemos evaluar la información respecto a las principales carreras universitarias ofertadas y demandadas en el país, medir la diferencia entre la percepción de los estudiantes y la información real del mercado laboral, específicamente el ingreso promedio por carrera. Como parte de la propuesta es proponer una política de presentación de indicadores laborales por carrera para reducir los sesgos de percepción al momento de elegir una carrera universitaria. Metodología. Para la metodología se usaron fuentes primarias y fuentes secundarias, como lo son la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENEMDUM, y la encuesta dirigida a estudiantes de la ESPOL. Cabe mencionar que la encuesta ENEMDUM provee datos estadísticamente significativos, lo cual permite analizar la estructura del país por carrera a nivel nacional, mientras que la encuesta dirigida a estudiantes de la ESPOL permite obtener una aproximación con respecto a la percepción de los ingresos que tienen los estudiantes para sus respectivas carreras. Para el ENEMDUM, el análisis se realizó a través de un análisis exploratorio, descriptivo y cuantitativo de los periodos 2010 al 2021, con una temporalidad trimestral, dando así una totalidad de 42 periodos. Esta información se obtuvo a través del Banco de Datos Abiertos del INEC, a través de las estadísticas sociodemográficas y sociales, con respecto al área de educación. Posteriormente, para su tratamiento se implementaron 3 herramientas, las cuales son SPSS, Stata y Excel. También cabe mencionar que la población del ENEMDUM fue variando en cada periodo, por lo cual su muestra tomó el mismo comportamiento. Mientras que la metodología usada para la encuesta dirigida a estudiantes del ESPOL fue a través de un muestreo no probabilístico, es decir, un muestreo por conveniencia. Y para su tratamiento de datos se utilizó un análisis descriptivo. En la presente lámina se muestran las variables que se usaron para este estudio, donde se refleja la variable área, las cuales se tomó tanto área urbana y rural, región natural, costa y sierra, se limitó debido a la gran concentración poblacional que estas dos poseen. Género, masculino y femenino. En nivel de instrucción se tomaron los 3 últimos niveles. En la pregunta P12A se determina si posee o no un título de educación superior, donde en caso de que la respuesta sea afirmativa, procede a la pregunta P12B, donde determina el nombre del título de educación superior que posee. Pero en esta pregunta en particular, cabe mencionar que la base de datos viene codificada, por lo cual se tuvo que acudir al diccionario del INEC para poder descifrar. Como siguiente tenemos en la sección 2 se presenta la pregunta P42, en la cual para tener un mejor enfoque se limitó la categoría de ocupación a obrero público y obrero privado. En la sección 3, que corresponde a la pregunta P66, con referencia a los ingresos mensuales, también se limitó a $4.500. Esto se debe a que el 99% de los datos están agrupados en este intervalo y el 1% de los datos corresponde a información aberrante, como lo es un valor que se observó en esta base de 99.999, correspondiente a una codificación que describe que el encuestado o no contestó o simplemente no respondió o no sabe, lo cual hubiese creado una gran distorsión al momento del análisis. A continuación se presenta brevemente las 12 carreras que fueron seleccionadas para el estudio a nivel de 10 años. Finalmente se hace un análisis comparativo de estos 2 grupos de estudio a través de pruebas paramétricas como la prueba T-Student y no paramétricas como la prueba Wilcoxon. Esto es para medir la diferencia entre las realidades y las percepciones generales del mercado laboral ecuatoriano. A continuación se plasman los resultados. En esta lámina se puede apreciar claramente una relación positiva entre los ingresos promedio de asalariados y el nivel de instrucción. Esto corresponde al primer trimestre del 2021 de la ENEMDUM, donde claramente se ve una motivación para que los profesionales estudiantes
vayan avanzando con respecto a su nivel académico. Y esto se puede corroborar por medio de test paramétricos y no paramétricos, donde se observa que hay una diferencia significativa. Es decir, mientras mayor sea el nivel de instrucción, mayor ingreso, mayor brecha habrá en los ingresos. En esta lámina se presenta la distribución de los ingresos promedio según las diferentes variables. Para las 12 carreras seleccionadas, esto es para el cuarto periodo del 2019, donde se muestra una brecha de ingresos en el mercado laboral aún por género, por región y por área, donde sobresale los ingresos son superiores para el género masculino, para la región sierra y para el área urbana. En la última columna se plasman las observaciones. Esto muestra la oferta y demanda del mercado laboral ecuatoriano. También se puede apreciar que existe una mayor concentración en las carreras administrativas y humanísticas sociales. A continuación se muestra la evolución de la mediana de los ingresos y el ingreso promedio de los periodos de estudio 2010-2021, donde claramente se presenta una dinámica muy pronunciada para la carrera de abogacía, donde ésta se ha mantenido constante y con una mayor brecha de ingresos a comparación de las otras tres, mientras las otras reflejan fluctuaciones constantes y muy similares, pero todas ellas tienen tendencias crecientes. Esto se debe también a una política pública como lo es el salario básico unificado, que cada año se va modificando e incrementando. A continuación se plasman 4 carreras más, donde aquí sobresale con mayores ingresos la carrera de Ingeniería Civil, donde se puede apreciar que desde el primer año de estudio sobresale con ingresos superiores a $800. Mientras las otras carreras se puede notar que han tenido un gran crecimiento, sobre todo en la carrera de licenciatura en psicología. Esto también se debe a que tiene una gran inclusión en el mercado laboral, como lo es también en los institutos de educación. También este comportamiento es muy similar para la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, el cual se ha ido acoplando a las tendencias del mercado, es decir, las tendencias virtuales. Finalmente, las 4 últimas carreras, donde aquí predomina la carrera de medicina general, que es de conocimiento general público, que esta carrera siempre ha tenido ingresos muy superiores. Pero a pesar de ello, todas las carreras han tenido un quiebre en el momento de que surgió la pandemia. Sin embargo, la carrera de Ingeniería en Agronomía también tuvo un gran crecimiento a través de los años, sobre todo en el año que hubo el paro nacional, cuando se valoró más esta carrera. Sin embargo, al haber observado la evolución, la tendencia que han tenido estas carreras, se podría intuir que la mayoría de estudiantes se inclinan hacia carreras con ingresos superiores, pero aquí afirma el estudio que determinó Sebastián Araya, donde la inclinación es mayor, donde haya una alta demanda y una rápida salida de trabajo. Es decir, buscan estabilidad y esta observación en el mercado laboral sobre las carreras administrativas. A continuación se presenta brevemente el perfil de los encuestados del SPOL, donde su mayoría fue género femenino y con un promedio de edad en general de 22 años. La educación secundaria sobresale en la educación privada y el nivel de instrucción de los padres tiene una mayor concentración para la educación superior completa y secundaria completa. También se muestran los factores que influyeron en la selección de una universidad, en este caso la SPOL, donde predomina el prestigio, la matrícula económica y la cercanía al lugar de residencia. Y no menos importante, el hecho de que el estudiante no fue aceptado en otra universidad. Mientras que los factores que influyen en la selección de una carrera refleja que en su mayoría muestran que es la carrera que más les gusta en comparación con las demás y que consideran que esa carrera les brindará una mayor oportunidad laboral, además de que es la carrera que realmente deseaban seguir. Como último punto, se hace un análisis comparativo. Este es un análisis con los datos de ENEMDU y los datos de SPOL, donde se puede apreciar los resultados previo a la pandemia y considerando la pandemia. Se hace un análisis general, es decir, ingresos promedios
con respecto a la educación superior y un análisis de ingresos promedio con respecto a las carreras administrativas. Esto se debe a que la mayoría de los encuestados son de carreras de economía y administración. En el primer grupo se aprecia una diferencia significativa. Esto quiere decir que la percepción está muy alejada a la realidad. Los estudiantes aspiran o tienen expectativas a ingresos más altos, mientras que en el otro grupo existe una relación muy similar, es decir, que no hay una diferencia significativa. Pero para convalidar esto, complementar esto, se hace una prueba no paramétrica, donde se refleja el mismo resultado para el primer grupo, pero para el otro grupo con respecto a las carreras administrativas difiere en el año 2019, es decir, previo a la pandemia, donde su percepción está muy alejada a la realidad del mercado laboral. A continuación, mi compañero. Como parte de las conclusiones y como se observó en las comparaciones paramétricas, se refleja una gran brecha en la distribución de los ingresos, sobre todo en la percepción que tienen los estudiantes con respecto a la realidad mostrada con los datos en ENDU y las encuestas. A pesar de que la tendencia de crecimiento que han reflejado algunas carreras, aún predominan en el mercado laboral las carreras administrativas, ciencias médicas y tecnologías de información. También se observó que existe un factor de tradición en las profesiones, es decir, que las carreras se mantienen dentro del círculo familiar, que van de generación en generación. También se determinó que los estudiantes priorizan el prestigio de una universidad, teniendo como objetivo que después de que salgan en una universidad de prestigio van a acceder a mejores puestos de trabajo. Como parte de las recomendaciones, se plantea que se debe ampliar la población de muestra de estudiantes. También sería pertinente adicionar un elemento longitudinal que analice la incidencia de casos de deserción y de cambio de carrera y los factores que llevan a los estudiantes a tomar dicha decisión. También sería bueno presentar esos indicadores dentro del esquema educativo de instituciones secundarias. Gracias. Muchas gracias, estimados miembros del jurado. Gracias, chicos. Muy buen trabajo. Quizás ahí me faltó un poco que mostraran una tablita de las medias. Igual ahí en los gráficos se puede visualizar los promedios de los ingresos. Quique, Dalton, cualquier pregunta es bienvenida. Si tienen alguna duda, están los chicos para justamente despejarla. No sé si Dalton tiene alguna duda, primero para que él nos pueda comentar. Hola a todos. Sí, estaba pensando. ¿Puedes poner la gráfica donde estaban los factores, por favor? ¿De la encuesta o de la encuesta? Sí. De los del SPOL, Sí, me imagino. Sí, de los SPOL. Tenían una gráfica de un diagrama de barras, me parece. O sea, el 31%, me parece, déjame ver bien si ese es el número, sí, casi 32%, indica que la carrera que seleccionó es la carrera que le agrada, que le gusta, ¿verdad? En comparación con las otras carreras que oferta la Universidad de SPOL. En comparación a eso. Sí. Correcto. Ya, yo creo que ese porcentaje todavía sigue siendo bajo. Creo que eso debería estar, debe ser más alto, porque es realmente el tema de en qué momento toma la decisión el estudiante, ¿verdad? Teniendo 16, 17 años, en algunos casos, en la gran mayoría deberían tener 17 o 18 años, ¿sí? Para poder decidir qué carrera quiere orientarse, ¿no? Y no es cuando ya está casi finalizando carrera y comienza a desarrollar prácticas, comienza a desarrollar proyectos de vinculación y lógicamente luego viene el trabajo de graduación.
donde se vincula más de cerca con la carrera y demuestra el potencial, y eso podría generarle el decir, efectivamente, esta es la carrera que desde el inicio que yo decidí es la que me ha agradado, ¿no? Pero ese porcentaje yo esperaría bajo ese sentido que sea mayor, pues, ¿no? Veo que hay un factor que dice, sus padres sugieren seguir esa carrera. Creo que eso es fuerte, ¿verdad? Por el tema de las ingenierías, ¿sí? Porque creo que el ingeniero politécnico busca de la recomendación de su hijo hacia su hijo que sea también formado en una ingeniería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ser politécnica, el fuerte siempre va a ser las ingenierías, ¿no? La ciencia, la ingeniería y la tecnología. Eh, Cuando ya el padre de familia tal vez está en un área más de gestión, en un área más de, de administración o quizás en un campo también como el arte, existen otras opciones de universidad que también podrían inclinar al padre a sugerir esta carrera, ¿no? En tales áreas. Pero creo que ahí donde se marca la diferencia de la ingeniería. Hubiese sido interesante que ese porcentaje de ese 5% lo hubiesen clasificado por campos de conocimiento de las carreras que indicaron, ¿no? Entonces tal vez ahí se marcaba la diferencia que ingenierías tenían mayor inclinación por la sugerencia de los padres, ¿no? Que prácticamente es lo que yo vivía en admisiones cuando me reunía con los padres, me decían, yo soy ingeniero de SPOL y quiero que mi hijo sea ingeniero de SPOL, pero es ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, ¿verdad? Creo que una sola vez tuve la oportunidad de conversar con alguien que no era ingeniero, ¿verdad? Que pertenecía a otra carrera de otro campo de conocimiento y lógicamente quería que su hijo siga esa carrera, ¿no? Pero el resto siempre fue una carrera atada a lo que es ingeniería, ¿no? Entonces, ese porcentaje sí me hace clip, digamos, porque podría ser más por el peso de las ingenierías, ¿no? El Disculpe, tiempo, la duración de la carrera, la verdad que eso sí no estoy tan, o sea, no sé cómo interpretarlo, porque si esto fue aplicado a estudiantes con matrícula antes del 2000, antes del 20. 2018, me parece, las carreras duraban 5 años. Entonces, y siendo parte de una de la formación que toma más tiempo. Entonces, por eso ese factor sí no me lo esperaba. Me llama la atención verlo que por la duración de la carrera. No sé, Enrique, ¿tú cómo lo interpretas ese factor? Yo justamente quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el N aquí y quién es el, digamos, de lo que entendí en la presentación es que solo las carreras de administración como tal es el fuerte de su N aquí, ¿no? Empecemos por ahí, ¿verdad? ¿O me equivoco yo? sí, el N en sí de las encuestas de Expo, sí, mientras de la Enemdum eso varía constantemente porque Y, no es. y en porcentaje, ¿cuántos eran de carreras administrativas y cuántos eran de ingenierías aproximadamente en su encuesta SPOL? Aproximadamente de las carreras administrativas un 40%. O sea, podemos decir que la mitad, mitad, está mitad, Sí, mitad del... Ya, ok. correcto. Y lo segundo que iba a preguntar es la interpretación de estos dos gráficos, porque el primero veo que no me suma 100%, asumo que es como una dummy que se hace sí o no en cada una de las opciones, ¿verdad? Y en la segunda, no sé si es multiple choice o es one choice, porque también eso puede influir en los resultados, en el análisis que hagan referente a lo que aparezca. No sé, en la primera pregunta, si me equivoco, si es sí o no, por ejemplo, yo le doy todas las opciones y él elige sí o no en una de ellas y así se calculan los porcentajes, o cómo es la pregunta que se hizo ahí. No, se desglosaron algunas categorías, algunas opciones, pero también se les dio la alternativa de que ellos escriban otra opción. Pero que escojan una opción, ¿cómo era la pregunta?
Porque no comprendo por qué no me suma 100%. Si yo sumo todo, Se no me... puede No, elegir son más de tres. una opción, 3 opciones se pueden. Las tres más importantes del chico. Exacto. Sí. Ya. Entonces, esos porcentajes en función de quién es su población comparativa. O sea, es de todas las respuestas. O sea, yo elegí esa opción de las 217. El 47% de las 217 dicen eso. Así es la interpretación. Sí. Ok. Y en la segunda, que ahí creo que sí puede estar sumando el 100%, ese que es una opción que elija o también que elija multiple choice. ¿Cómo estaba estructurada? Porque eso puede influir mucho en lo que dice Dalton también. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la percepción que tiene el chico? ¿La principal o las tres opciones que él considera? ¿Cómo era esa pregunta definida? Esa pregunta también era muy similar a la anterior. Ya, Entonces, también podían poner otra opción. Otra opción. a coger tres. Correcto. Ya. Entonces, ahora, en las tres que les dieron, no les dieron ranking de importancia, es decir, ordénelas o sea, eso para ustedes es independiente, no tiene que ver, ¿no? Ya, entonces, eso dice mucho, ¿por qué? Porque, claro, yo lo que estoy calculando aquí es, ok, el chico tiene tres opciones, ¿ya? Tres opciones a elegir, y él va a seleccionar conforme se sienta. Entonces, ahí viene el asunto, lo que dice Dalton, ¿no? O sea, el tema de cómo está estructurada la pregunta, finalmente en la respuesta que estoy analizando, lo que detecto yo es que finalmente no es mucho el porcentaje que selecciona el tema de la duración, ¿no? A pesar de que todos tenían la opción de escoger. No lo escogieron más que el 2% de la muestra, escogió ese resultado, ¿no? Entre las tres opciones que pueden escoger, entiendo que así es, ¿no? Esta es una opción, perdón, una opción. Esta La es una anterior opción. es tres opciones, sí, correcto. Entonces esto es más todavía drástico, ¿no? Porque lo que me indica esto es que si solo elige la más importante, una sola, ¿verdad? Veo que lo que se inclinan es más porque es la carrera que más le gusta en teoría. Que ahí está asociado a lo que dice Dalton, ¿no? O sea, también es importante entender esta corte de 217 estudiantes. Si ustedes hacen esta pregunta antes de iniciar sus estudios en SPOL y después de ya haber avanzado en su malla, yo les puedo garantizar que ese porcentaje va a cambiar. O sea, Perdón. totalmente. Ese era el Esta- objetivo, Enrique. Realmente te explico un poquito el tema de la encuesta, porque básicamente la idea de hacer esa encuesta era un poquito analizar cómo iba cambiando eso a medida que va avanzando por semestre. Nosotros teníamos una variable de control que era los semestres. Y la hipótesis que teníamos, porque todo el tema va centrado a la elección de carrera, el tema de sesión. Entonces, el tema era que a medida que iban avanzando los semestres, este tema de que le gusta se iba ajustando. ¿Y por qué? Porque en teoría, a medida que los estudiantes ya van entendiendo un poco más de qué se trata la carrera, entendiendo un poco más de las cuestiones, el tema es, viene el tema de que se pueden ir arrepintiendo en el transcurso de la carrera. La idea era un poquito analizar todo eso a través de semestres, a través de carreras, pero como la información era muy pequeña, la data que conseguimos era 212, por eso en ese sentido, para hacer todo ese análisis necesitaríamos un poquito más de información. Pero tú sí me puedes decir, digamos, en los 217, ¿no? Correcto. ¿Cómo era el porcentaje de novatos o de Eso mayores? era lo que quería mencionarle, es que un mínimo porcentaje es de los preuniversitarios y en su mayoría es de los que ya son estudiantes en curso, es decir, un 5% porcentaje en preuniversitarios y el otro corresponde Ya, al... eso es clave en lo que dice Dalton, porque ya el chico ha experimentado, entonces él ha experimentado y que aún así él, bueno, o sea, yo también creo que ese porcentaje puede haber sido un poco mayor, en teoría, pero sí es algo interesante entender, Dalton, aquí, que la segunda opción más fuerte es que ellos creen que tienen oportunidades laborales mejores ya cuando se gradúen, ¿no? O sea, es un tema que, si bien a mí me puede gustar, también hay una razón de peso ahí que es, ok, ¿qué estoy esperando yo cuando me gradúe? ¿No? Sí. Que son las dos razones de más peso. O sea, porque inclusive, fíjate algo, mira, si tú sumas la carrera que quiero seguir con la carrera que le gusta, que para mi criterio son dos definiciones muy similares, estaríamos hablando que el 50% de la gente te está diciendo que les gusta su carrera, ¿ya? Por así decirlo, es la razón de peso.
No sé si están de acuerdo Claro, conmigo. que tiene interés en ese campo. Podría- La más fuerte. Podría mencionar que en su mayoría el porcentaje más alto, que es casi del 32%, corresponde a la carrera que le gusta más en comparación con las otras carreras que oferta la SPOL. Claro. Ujú. Pero date cuenta que la que está arribita es la carrera que quiero seguir. Tiene, o sea, es como que muy similar a lo que me estás diciendo. Porque finalmente él termina seleccionando esa carrera porque quiere. Ya, entonces si tú sumas esos dos porcentajes, y si mi interpretación es correcta de lo que tú me dices, que es one choice, entonces es la mitad de la población, de la muestra, perdón, que ustedes han analizado, que dice lo que decía Dalton, que efectivamente les gusta la carrera. ¿Ya? Pero lo interesante es que hay un porcentaje que no ve eso. O sea, hay un porcentaje que es más importante para ellos de lo que pasa después, ¿ya? Y que no deja de ser interesante ese porcentaje, casi un 30%, que te está diciendo, mira, yo estoy pensando en que yo voy a tener una mejor oportunidad cuando me gradúe, lo cual a mí me deja preocupado, ¿ya? ¿Y por qué? Porque lo que está pasando es que ahí viene lo que tú decías de los salarios, ¿ya? O sea, yo voy a buscar una carrera Exacto. que yo sé que me va a dar más dinero, ¿ya? ¿Y qué son esas carreras de lo que ustedes mostraron atrás? En su mayoría son carreras a tipo administrativa, y por ahí les vi la ingeniería civil, que me pareció interesante, y Dalton no me va a dejar mentir. Dime, Dalton, ¿es verdad o no que entre las carreras de ingeniería es la más seleccionada la de ingeniería civil? Sí, sí, es la primera. Es la primera. Y de hecho, cuando vienen los cambios de carrera adentro, muchos de los análisis que hemos hecho nosotros, muchos van hacia allá. O sea, es una carrera que recibe mucho cambio de carrera, aparte de la gente que quiere ingresar a esa carrera. Es una carrera muy demandada. Pero es por lo que tú me estás mostrando en los gráficos anteriores, que justamente se veía que el salario de ellos era superior. Sí. Sumándole el hecho de que tradicionalmente hablando, las familias y los padres ingenieros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya les cuentan a sus hijos, mira, si tú sigues esta carrera de ingeniería civil, mira, vas a tener estas oportunidades. Ya los van direccionando, ¿no? Pero me parece bastante interesante que con una muestra pequeña estas cosas estén saliendo, ¿no? Entonces, eso nos puede decir a nosotros, de como ya vicerrectorado, como decanato de grado, tratemos de buscar alguna forma de comunicarles a los chicos que están entrando, ¿verdad? Mira, o sea, no veamos solamente una lista, veamos múltiples aristas, convencerlos de otras, porque tenemos carreras que no hay mucha demanda. Entre ellas, si no me equivoco, estadística, matemáticas, son carreras que no... Mira, logística, no sé si logística, Dalton, era una carrera de alta demanda, pero No, logística... o sea, cuando surgió logística como carrera nueva, tuvo una buena acogida, ¿verdad? Pero como fueron pasando los años, la carrera decayó y actualmente tiene una tasa de admisión muy baja, entre las más bajas de la escuela. Correcto. Estadística, matemáticas, son carreras que, mira, Biología, estadística, geología, minas. son Hay un carreras tema que de que no quizá tenemos. un empujón de la realidad económica que tienen después de la graduación quizás podía motivar a los chicos a escoger y hacer más. Exactamente, Porque lo que se ve en la educación es deserción de carreras técnicas, incluso más administrativos, no ve gente de ingeniería que porque vivió la carrera difícil, se pasó a economía, se pasó a administración, pero no ves mucha gente de administración que se pasó a civil, que se pasó a, porque exactamente. dentro de la Claro, universidad pero están mira manifestando que o están optando por esto, y ahí es donde viene cómo lo impulsamos a los chicos para decirles, sabes que esto vale la pena, quizás cueste más, pero en el futuro es donde tú te vas es que el tema es que no te choques con el mercado laboral cuando te gradúes, sino chócate con, obtén información de esto antes de, ¿para qué? Para, como lo vimos en los estudios previos, el tema de la información sí es un factor relevante en la decisión. El tema es que los estudiantes dicen, a mí me gusta la carrera, pero no tienen idea de lo que es la carrera, y segundo, no tienen idea de cómo está el mercado laboral. Y nosotros, bueno, en este trabajo lo que tratamos de hacer un poco con la información del ENEDU es decir que existen formas de sacar estos indicadores por carrera, porque no fue una tarea fácil, como lo dijo Lisbeth,
la NEMDU no te da exactamente la carrera, tuvimos que buscar los diccionarios, hay poco dato, nos salieron muestras pequeñas y también tenemos que trabajar un poquito preguntando cómo hacen ese muestreo, pero y la propuesta de política que se está haciendo en este trabajo es decir, si es que esta información se la puede dar incluso antes de admisión, estamos hablando de nivel secundario, parte de la propuesta, y lo digo porque es parte de la idea que yo he tenido con los chicos que hemos trabajado, es desde la secundaria, cómo los chicos, si es que esta información, sin necesidad de obligar a los chicos a que, ¿sabes qué? No, simplemente como parte del sistema educativo, hacerles pequeños tiempos de análisis de estos factores, estos indicadores, que nosotros nos dimos cuenta que en la NEMDU no solo puedes hablar de ingresos, puedes hablar de satisfacción laboral, que también hay indicadores, puedes hablar de ascensos en el campo laboral, porque podemos hablar de cómo va aumentando tu salario, cuál es tu tiempo de promoción en una empresa, o cómo tú vas promocionando tu salario a medida que vas enfrentando el mercado laboral. Son indicadores que uno podría estimarlos y presentárselos a los estudiantes para que empiecen a tener información y ese sesgo que existe entre la percepción, que es lo que estamos mostrando al final con esto, del mercado laboral versus lo que uno piensa, que considero yo que las universidades tampoco hacen eso al momento de ofertar sus carreras, porque las universidades al momento de ofertar sus carreras las pintan, ¿no? Obviamente, eso siempre es así. Entonces, tratar de cerrar un poco ese sesgo y ver qué sucede con las elecciones, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos hemos enfocado en este estudio bastante en analizar el tema de ingresos, porque consideramos que es el factor más importante. No se mostraron aquí las distribuciones del ingreso, que eso es algo también relevante. Si bien aquí los promedios, por ejemplo, para ingeniería civil eran un poquito más elevados, cuando uno ve la distribución, ve que, por ejemplo, en esas carreras alcanzas $3,000, $4,000, mientras que para turismo, que es otra carrera que mostramos, tú ves salarios máximos de 1,100, 1,200. Entonces tú dices, ahí está, ¿no? Obviamente que no es algo totalmente representativo, porque las marcas son pequeñas, sabemos, y eso le he dicho a los chicos, hay que ser consciente de que no es necesariamente una muestra representativa, pero la idea de esto es, como decir, empezar a armar estos indicadores y a mostrar eso a la gente, a los estudiantes sobre todo, para que ellos digan, y comiencen a absorber esa información para que puedan tomar. Consideramos y tenemos la hipótesis que eso puede ajustar mejor la decisión, ¿no? Esa es la política final de eso, ¿no? Sí, también se pudo observar que el género influía bastante, ya que en determinadas carreras los hombres ganaban más que las mujeres y en otras, como licenciatura en comunicación, las mujeres ganaban más que los hombres. Y también que, por ejemplo, entre economía e ingeniería civil, se veía que en un inicio de ingeniería civil el ingreso era mayor, pero a la final, en la distribución se podía observar que un economista podía llegar a ganar mucho más que un ingeniero civil. O sea, ahí hay que tener un poquito de cuidado, Jonathan, y más que todo por el famoso selection bias, ¿no? O sea, hay que entender de dónde salen esos resultados, hay que entender quién es el que se está graduando. Una de las peleas que la rectora tiene, y que si ustedes se han dado cuenta, en todos los seminarios lo promueve, es el tema de paridad de género en el tema de ingenierías y ciencias. De hecho, si se han dado cuenta, han sacado mucho este tema de las mujeres en la ciencia. ¿Por qué están sacando eso? Porque precisamente lo que nosotros hemos detectado, que hay un bias en que las mujeres no seleccionan carreras, no están entrando a estas carreras, por diversas razones, ¿no? Se dedican más, quieren la parte administrativa, donde vemos más mujeres, pero en las ciencias no vemos mucho. Y es algo que ella ha estado peleando, ella ha estado incentivando, ella ha estado metiéndole en muchos congresos, seminarios, etcétera, habla de esto. Entonces, claro, cuando ves esos resultados, por supuesto, tienes un selection bias fuerte, porque tienes más hombres que se gradúan en ingeniería que mujeres. Eso hace que, claro, tengas más población de hombres que incremente el salario porque tienes poquitas mujeres. Ese es el famoso selection bias, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado en esa interpretación, ¿sí? Teniendo en cuenta el factor de selección, es decir, cuál es digamos, lo que está previo a eso, que es cómo seleccionan esas carreras las personas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, creo que Dalton iba a decir algo y lo interrumpieron. Sí, iba a hacer una consulta, si en el estudio consideraron
el tipo de especialización que ahora se tiene a nivel de los colegios en este bachillerato unificado, y como antes se daba, era un bachillerato más de corte por áreas, bachilleres en comercio, bachilleres en FIMA, en Quibio, informática, ¿verdad? Porque desde ahí, desde ese momento en el colegio, venía una primera orientación. Entonces tú sabías que el bachiller en FIMA o en Quibio iba para las ciencias, iba para la ingeniería, ¿verdad? Y el bachiller en informática o el bachiller en comercio iba para otro tipo de carreras de otros campos de conocimiento. Pero luego el gobierno planteó un bachillerato general unificado donde trataba de cierta forma, estandarizar la formación y que facilita el momento de la decisión del estudiante tener un panorama más amplio sobre qué carrera pueda seleccionar. Entonces, no sé si parte del estudio consideraron esos elementos. No, realmente en ese punto no lo tomamos en consideración. En Pero especial. todas las acotaciones que ustedes nos han dado, justamente, la idea es poder seguir extendiendo este tipo de investigaciones que aporten con mayor información. Entonces ahí Donald, que es el que me propuso el tema, está apuntando, yo también está apuntando. Efectivamente hay que analizar, se debería haber realizado otros análisis cruzados de la encuesta. No sé si pueden regresar al tema de la tabla. Por ejemplo, en la encuesta ver cómo se comportaron los hombres y las mujeres, la tabla de Mariela, antes de eso te quería proponer algo. Inclusive en las conclusiones vi que hablaban de que hay un tema de traición, pero la verdad en el análisis que ustedes han presentado no veo la conexión con eso. Entonces esa conclusión no sé por qué la pusieron, pero al menos en lo que he visto, no he visto ese tracking de por qué argumentan que hay un tema de tradición, ¿no? Porque de hecho sus padres le sugirieron, eso es el 6% de lo que hemos visto, y realmente la mayoría está hablando de que les gusta o de que quieren seguir eso o que tienen perspectivas a futuro, pero no veo nada relacionado en las conclusiones que hablan. Las conclusiones, no veo nada relacionado a la familia, porque veo que ustedes mencionan eso, ¿no? Sí, es mi recomendación, cuidado con eso. Si van a hablar de eso, pues discutirlo acá también, ¿no? Para revisar ese tema. Nada más era una observación ahí. Claro. Esa era una mínima proporción, o sea, es Sí. decir, que aún influye en la toma de decisiones de los estudiantes, así sea en un pequeño porcentaje. Sí, pero tener cuidado en las conclusiones con eso, generalizar, me refiero. ¿No? O sea, si quieren tal vez poner, digamos, en mayor proporción esto, en menor proporción esto, pero al lector, o sea, a mí, como yo público, veo eso y veo, pero nunca me dijeron nada relacionado a eso, ¿no? Entonces no me hizo match. Ahí solo esa parte les observo nada más de que cuidado con eso, ¿no? O sea, No, muchas eh, gracias. La observación es correctísima. ya, no sé si Dalton tienes alguna otra observación o duda o Sí, o pregunta. sea, me hubiese gustado también ver un poco el tema de los colegios, ¿sí? Porque hay alguna situación bastante particular que hay colegios como la Illingworth, que la Illingworth es el colegio con mayor número de estudiantes que nosotros tenemos en la nivelación, pues, ¿no? Y en los últimos momentos fuimos a unos diálogos con las autoridades, el vicerrector académico de allá, y algunos profesores del área. Todos esos profesores eran politécnicos y entendíamos que cuando formaban a los estudiantes orientaban a que ustedes tienen que ser politécnicos, ¿ya? Y asimismo sucede en un colegio en Milagro, que también tenemos una buena cantidad de estudiantes, y también en la parte administrativa el 28 de mayo. Entonces, no sé si eso puede ser parte de un estudio posterior, ¿no? Considerar esa incidencia que tienen los colegios. Inclusive ver, que sí lo pueden hacer, esto que han analizado, hacer una división por tipo de colegio. O sea, yo dividiría en dos partes, público y privado, ¿no? Bueno, fiscomisional, que es la mezcla, pero realmente es un porcentaje menor. Y entender qué pasa también en esa dinámica, ¿no? O sea,
si hay mayor propensión por parte de los públicos, hay diferencias con los privados, entender cómo se está, digamos, si hay diferencias efectivamente a través de esa subdivisión, ¿no? O sea, entender si esto cambia si nosotros hacemos un filtro para públicos, para privados. ¿Varía o realmente es lo mismo, se mantiene? Eso sería interesante explorar, esa heterogeneidad también podría ser algo interesante, ¿no? Ahora, miren que me preocupa, mira tanto en esto, o sea, no fui aceptado en otra universidad y es un porcentaje, un cuarto de la población, o sea, de la muestra, perdón. O sea, es como que, qué sé yo, fue forzado, no tenía más opciones, ¿no? O sea, es súper es raro, ¿no? Y la primera parte, que es la de la económica, claro, es gratuito. O sea, realmente hay gratuidad. Pero realmente creo que lo que distingue es la que tiene mayor, que es la del prestigio, porque también te puedes ir a la Universidad de Guayaquil, ¿no? Pero el prestigio de la SPOL supera el de la Guayaquil, por los rankings, por todas las cosas que son evidentes, ¿no? Entonces, tú pudieras irte también allá porque no cuesta, pero ¿por qué eliges? Porque hay un prestigio que diferencia, una calidad que se denota en rankings y etcétera, ¿no es cierto? El tema de la residencia, te digo que es discutible. Te doy los números. Más o menos un 60% vive en Guayaquil, un 75% vive en Guayaquil, Durán, Milagro y, digamos, ciudades aledañas, y más o menos un 25% de nuestra población estudiantil reside fuera del sector, inclusive Guayas. Estamos hablando de Santa Elena, Machala, El Oro, ya vienen hasta, los otras vi que venían hasta de la Amazonía, aunque no lo crean. Hicimos un estudio geográfico y había gente de la Amazonía, bueno, poquitos, pero había, de Loja, ¿ya? Entonces, cercanía de residencia, claro, porque la mayoría de nuestros estudiantes son, digamos, el 60% son de acá, por supuesto, pero realmente sí tenemos un porcentaje importante, interesante, de chicos que no son de aquí, ya de Guayaquil inclusive, o de San Borondón, o de Durán, ¿cómo se llama este lugar se me fue el nombre, donde está El Dorado, todo eso, Vía del Doble. Salitre, creo. Eso es Daule, ¿no? Ahora es Salitre. Entonces, claro, el asunto es que esa parte es como muy, tal vez obvia, ¿no? Porque en mayor proporción vas a tener gente de acá, gente de Guayaquil. Entonces, tal vez no te da mucha información, ¿ya? Pero el que me impacta más es el tema del prestigio, el tema de la aceptación de otra universidad. Que yo recuerde, Dalton, este tema de aquí es por lo de Cenecit, ¿no? Que tú le das las opciones y Cenecit te asigna, ¿verdad? Así funciona esto. Imagino que es por eso, pero sí es muy alto realmente. Es raro, o sea, me Sí, es parece raro. raro. Exacto, o sea, hay que entender ahí qué pasó, qué motivó a escoger eso, ¿no? Y lo de Y económico, nuevamente, si no hay una clasificación, porque si tú o sea, si lo ves desde este punto de vista, yo quiero estudiar ingeniería y soy de Guayaquil, ¿dónde voy a estudiar ingeniería? Entonces digo, bueno, una universidad que sea de prestigio y es pública, es POL, ¿verdad? pero Debería pues, ser primera opción, ¿ya? Pero si estamos hablando de que es un estudiante que no es de Guayaquil y es de la Sierra Central o de la parte superior, y dice, bueno, yo quiero ir a la Politécnica Nacional. Entonces ahí tal vez dicen, no me aceptaron en la Politécnica Nacional y entonces viene a la Politécnica Litoral. Pero está en número de estudiantes. exactamente. Claro. Sí. Muchas gracias por las observaciones y la retroalimentación. Conversamos con Donald y Quique, conversamos para poder extender más cosas en relación a este tema. Creo que se puede extender la percepción, perdón, la comparación de la percepción versus el salario real. Solamente se pudo hacer una comparación con las carreras administrativas. Sería bueno también ampliarlo con más carreras, con las carreras de ingeniería, y obviamente también hacer estos
datos, este análisis de datos cruzados, hombre, mujer, el tipo de colegio, privado, pública, sería, ahí estamos conversando para seguir colaborando. Si no hay ninguna otra pregunta. Mira, yo te voy a proponer algo, o sea, yo le veo mucho potencial a esto, entonces Dalton yo creo que también, tal vez estructurar un poquito más las preguntas y yo ya empezaría a hacer podríamos hacer ¿cómo se llama esto? Una data de tipo, no es longitudinales, un panel, perdón, un panel, ¿ya? Donde vamos dando seguimiento a los chicos que están ingresando ahorita, les hacemos estas preguntas y luego le hacemos algo así similar en un tiempo, un año o 2 años, ¿ya? Y luego le podemos hacer el mismo análisis al final. Seguimos una cohorte, ¿ya? Entonces les planteo porque me parece interesante entender esa psiquis del chico para tomar decisiones como universidad y también apuntalar a estas carreras que tal vez no salieron aquí, que ustedes no las tienen, ¿ya? Este tema de estadística, por ejemplo, estadística ahorita está siendo una carrera de alto impacto, data science, todo el mundo quiere data science, ¿ya? Pero todo el mundo piensa que data science es solo computación y realmente también está la estadística y están atados, están los dos ligados, ¿no? Lo cual también nos puede decir, mira, como es Paul, piensa en una carrera que haga eso, una mezcla de las dos cosas, por ejemplo, ¿no? Ahorita lo están haciendo a través de itinerarios y tratando de hacerlo, pero no es lo mismo que tú ya lo compactes, ¿no? Y es lo que el mercado está pidiendo. Eso en Chile, les cuento, una vez vi un estudio que hicieron en Chile, es muy, lo ven bastante, o sea, ¿qué está pidiendo el mercado? ¿Qué piden ellos? ¿Qué están necesitando? Y según eso, yo con los estudios que hago, pues propongo como universidad, mira, hablamos esta carrera. Entonces, les propongo ir viendo un mecanismo de hacer un seguimiento a los chicos, ¿verdad? Y seguir esa corte en el tiempo, definamos una temporalidad, y este estudio puede ser mucho más robusto en el sentido temporal que ustedes buscan, ¿sí? De entender esa dinámica, ¿no? Pero como está ahorita, me parece un approach muy chévere que han hecho. Lo felicito mucho. Por mi parte, gracias por la invitación, Mariela. Gracias, Donald. Gracias, Jonathan, Lisbeth, por todo el tiempo y la exposición. Apreciamos mucho esto y creemos que hay un potencial interesante a extender, ¿no? Como vicerrectorado, pues, entender un poco más esto que está motivando a los chicos y tratar de encontrar esos cuellos de botella para que nos motivemos a seleccionar carreras que están en baja demanda. Definitivamente hay carreras que necesitamos impulsar y esto nos va a ayudar a eso. Gracias por mi parte. Chéverísimo. Bueno, chicos, felicitaciones. Este es el último pasito que ellos tenían que realizar y es un punto de partida para tener información valiosa que les va a aportar seguramente el SPOL y puede también ser un ejemplo a nivel regional y nacional, porque esta información es necesaria justamente para hacer política pública. Donald, quería decir algo y con eso ya cerramos. No, bueno, agradecer a Enrique Nadalto por las observaciones. Esto es, como decía, la misma una idea que le planteé al inicio y que los chicos aceptaron a aportar con el estudio, ¿no? A los chicos también creo que han hecho un buen trabajo con el manejo de base de datos que ha costado, pero creo yo que los datos al final se presentaron de la manera que uno esperaba y creo yo que los resultados van en parte de lo que hemos nosotros planteado como hipótesis desde el inicio, como le hemos mostrado, el tema de que existe mucha distorsión en el tema de la información que tienen los estudiantes previo a la elección, porque hay que entender más que todo cómo los chicos toman y eligen la carrera, ¿no? Y eso creo que tiene que ser desde abajo, mucho más de sexto curso, hablar desde el mismo colegio, desde el primer curso. Y básicamente hemos dado ya un avance en ese sentido. Yo entiendo que hay muchas limitaciones con respecto a la muestra y todo eso, porque ustedes saben que nos ha costado trabajar y manejar esas bases, ¿no? La verdad que las muestras han sido pequeñas para estas carreras. De hecho, elegimos las carreras que tenían más muestras, ¿no? No todas tienen 200 carreras, pero la mayoría de las muestras estaban en esas carreras, por eso las presentamos. Pero la idea de esto es dar un ejemplo y decir, ¿saben qué? Podemos seguir aportando con esta información y sobre todo para que los chicos, al final lo ideal sería que la información llegue a ellos para ver qué sucede con su esquema de elección cuando
se aleja un poquito de estos datos, ¿no? Pero claro, muy interesante y bueno, ojalá que esto se pueda seguir analizando, seguir estudiando y podamos ver que, o bueno, poder entender un poquito más sobre estos temas de elección de carrera, que es interesante. Chévere. Bueno, felicitaciones, chicos, gracias. Gracias, Quique, Donald, por su tiempo. Lisbeth, ¿quiere decir algo? Ya cerramos. Sí, sí, por favor. Bueno, primeramente yo quiero agradecer a todos, sobre todo por su presencia, colaboración, apoyo, y a los invitados, sobre todo por sus aportes, porque realmente esto influye mucho y para nosotros ha tenido un gran peso, no solo por el hecho de que con esto culminamos una etapa más de nuestra vida profesional, sino porque nos gustó y es algo que en lo personal uno también desea ir descubriéndolo. Entonces, yo estoy totalmente agradecida con mi profesora de tesis, con mi tutor, sobre todo porque ha tenido mucha paciencia y dedicación y todo realmente. Entonces, como les digo, muchas gracias y bendiciones. Gracias por todo. Listo, gracias, chicos. Muchas gracias. Se pasa la grabación. Gracias. Estamos conversando para... Gracias. Felicitaciones, chicos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Felicidades, chicos. Excelente. Sigan adelante. Nos vemos. Gracias. Chao, chao. Cuídense. Chao.